Buenos días, estamos en vivo en Radar y anoche finalizó la 7ª Cumbre de las Américas, una cumbre calificada como histórica. Y hoy en día somos los periodistas quienes, según muchos, escribimos la historia y por eso vamos a cerrar nuestra cobertura en TVN con un panel de periodistas de diferentes medios internacionales. Me acompañan esta mañana Nubia Piqueras, periodista cubana de Prensa Latina, de la agencia Prensa Latina. Buenos días, también Mark Bassett. Él es el corresponsal del diario El País de España en Washington. Bienvenido, Mark. Muchas gracias. Y por este lado está Eduardo Quiroz, de La Estrella de Panamá. Gracias. Hugo Santa Romita, Hola. Periodista venezolano que está radicado en Panamá y tiene su programa en Omega Estéreo. Y Juan Roberto Vargas, el director de Caracol Colombia. Y bueno, empiezo contigo, Mark. Tú estabas cerca a Obama durante todo el tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para Obama esta cumbre ha sido muy importante. Realmente ha sido la cumbre del regreso de Cuba a las cumbres americanas, pero también ha sido el regreso de Estados Unidos. Bueno, he estado con el equipo de prensa de la Casa Blanca, siguiendo. En Estados Unidos ha despertado un enorme interés porque la cuestión, el diálogo, el inicio del diálogo con Cuba, del deshielo con Cuba, es uno de los grandes asuntos de los últimos 2 años del mandato de Barack Obama y de su legado, del legado que está construyendo en política exterior. Por lo tanto, bueno, ha habido un interés enorme. Hay dos asuntos para Obama importantes en estos momentos en política exterior: Cuba y Irán. Y aquí yo creo que ha concluido una cumbre en la que ha conseguido lo que quería, que es esta foto que se ha calificado de histórica, ¿no? Y bien, esta ha sido un poco el paso de Barack Obama por Panamá estos días. La foto histórica de un discurso alabado por muchos y también fue calificado como un hombre honesto y valiente por Raúl Castro. Y la otra parte de la historia, Nubia, ¿cómo fue para ti como periodista cubana estar en una cumbre de las Américas donde Cuba participa por primera vez? No, realmente ha sido una experiencia muy importante porque, bueno, como bien decía el colega, de hecho ya antes que empezara la cumbre la calificaban de histórica, no solamente por el hecho de que se iban a ver 2 presidentes que por más de 50 años sus países han estado en confrontación. Y bueno, también hay que decir que fue histórica porque se está dando en un contexto donde América Latina ha cambiado. Debemos pensar que ya la América Latina de hoy no es la que hace, no sé, 50 o 40 años atrás. Es una América Latina que ha ido buscando unidad, que ha ido buscando procesos de integración para desarrollar sus países en beneficio de su gente. Y realmente Estados Unidos, un poco que se había quedado atrás, había perdido ese papel que siempre ha tenido dentro de América Latina y se dio cuenta que finalmente tenía que dialogar, llegar al entendimiento y tratar de buscar mecanismos que, como decía el colega, pudiera nuevamente volver a América Latina con otro discurso, con otra posición, que al final creo que es lo que se ha logrado, independientemente de que se habló fuertemente en esa plenaria, porque bueno, todos los mandatarios presentes pudieron dar sus ideas, sus puntos de vista, incluyendo el presidente Obama, que fue un discurso corto, pero sí fue la esencia de lo que quería, igual que el presidente Raúl. Muchas personas, colegas, se acercaron incluso alabando también el discurso que tuvo el presidente Raúl, una posición muy medida, muy respetuosa, que al final es lo que ha marcado los diálogos que se establecieron a partir del 17 de diciembre del año pasado. Y como decía el presidente Castro y también decía Obama en el intercambio que tuvieron ayer bilateral, con respeto y con diálogo respetuoso se puede avanzar y creo que se pueden lograr cosas en definitiva para el beneficio de todos. De ambos pueblos. Y el otro gran protagonista de la cumbre fue sin duda el presidente venezolano Nicolás Maduro,
un mes antes de que empezara la cumbre, se enrareció el ambiente con Estados Unidos. En los últimos días el Departamento de Estado bajó un poco el nivel de agresividad porque lo había calificado como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, y Obama en los últimos días, bueno, me imagino vísperas de la cumbre, trató de bajarle el tono. Sin embargo, Hugo, usted vive acá en Panamá, crítico del régimen de Maduro. ¿Cómo fue para usted cubrir esta cumbre y vivir? Bueno, fíjate que, Sabrina, que el lenguaje de Nicolás Maduro terminó siendo el mismo lenguaje incendiario, el mismo lenguaje populista, el mismo lenguaje antiimperialista que lo ha caracterizado durante toda su vida. Es decir, desde el momento en que Maduro asumió la presidencia de la República, ha contemplado cerca de 26 complots en contra de él, a su integridad, ¿no? Tal vez una escuela heredada de su antecesor, Hugo Chávez. Hugo Chávez contempló cerca de 80 magnicidios en el tiempo en que estuvo en el poder, ¿no? Bueno, con la diferencia de que no tiene el éxito económico porque no tiene los precios del petróleo a favor, sí, ni tampoco tiene el carisma de Hugo Chávez. Sin duda, ese es uno de los grandes problemas. Pero el discurso de Nicolás Maduro deja, si se quiere, desvalida a Venezuela. Yo creo que la gran perdedora en este instante es Venezuela. Por lo que ha pasado entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, se reunió con Obama, la cumbre fue escenario de esa reunión, que no tenemos mucha información de lo que pasó. Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir conversando. Claro. Eduardo Quiroz, usted como periodista anfitrión de Panamá, que vivió como escenario este momento histórico, que hoy en día está en las portadas de todo el mundo, ¿cómo hace un medio panameño para aportar y diferenciarse? Bueno, creo que en alguna medida la cumbre ha sido para Panamá un gran éxito. Allende las situaciones específicas de esa foto que todos estábamos esperando y que se produjo, no solamente se daba el choque de manos que se dio en el hotel la noche anterior, que se había dado en el sepelio de Mandela, sino que hubo una foto que tuvo contenido, que tuvo pie de foto, ¿no? Donde Castro, creo que con ese mensaje de que están dispuestos a hablar de todo y que hay apertura, esos guiños de ojo que le dio a Obama. Por el otro lado, Obama con una situación interna muy, muy delicada, haciendo los pasos justos necesarios para proyectar su posición. Allende a eso y a otras situaciones específicas, Panamá logró sellar un poco nuevamente ese rol que había jugado en la historia en otras ocasiones de punto de encuentro, de sitio donde se puede conversar, de sitio donde se puede dialogar. En ese sentido, creo que la administración Varela ha logrado un nuevo posicionamiento después de 5 años muy turbulentos en esa área. El otro es un poco la visión local. Si te imaginas, o sea, si se imaginan los colegas, ayer en medio de la cumbre, de la sesión más polémica, un área importantísima de las cercanías de la ciudad se quedó sin agua. Nosotros aquí también teníamos que ver cómo teníamos ambas informaciones. Estaba sin que agua, una opacara a la otra. Y como medios locales, pues hay que encontrar ese balance justo en el que le digamos a nuestras audiencias qué está sucediendo en ese hecho internacional y trascendental, pero al mismo tiempo qué está sucediendo en las cercanías de Panamá. De acuerdo. Juan Roberto Vargas, el proceso de paz en Colombia también fue protagonista, fue mencionado por varios de los mandatarios. Sí, yo creo que, claro, evidentemente lo hablábamos con Marco cuando veníamos para acá, para los estudios de TVN. Evidentemente las grandes vedettes de la cumbre, o sea, los grandes protagonistas fueron los presidentes Obama y Castro, pero el tema de Colombia, digamos que pasó, y si uno hace el balance, el presidente Santos se va con la alforja, no digamos que llena, pero sí con contenido, porque que por lo menos 5 o 6 de los presidentes, de 35 que vinieron, a motu propio, hablaran del tema del proceso de paz es bien importante. El tema, por ejemplo, nos contaba anoche el presidente Castro, al que logramos entrevistar, él decía, mire, varias de las reuniones bilaterales se habló del tema del proceso de paz. Evidentemente es el único conflicto armado que queda en este lado del mundo. Es decir, para Santos fue bueno, fue muy bueno ese respaldo, el haberse sentado con Obama, que pues no es novedad porque pues Barack Obama y el presidente Santos se ufana de eso, que él habla mucho con él, pues no era tan novedoso que hablaran, pero sí
sí fue muy reconfortante para ese proceso de paz que tiene muchos críticos a nivel interno, por tema político, pero que a nivel internacional tiene muy buena prensa, es decir, es muy bien visto y evidentemente es un proceso que genera muchas expectativas, lo vimos con los presidentes, tal vez eso es, digamos, para Colombia como lo más rescatable, lo más rentable a nivel de contenido político y de rédito político que el presidente Santos le hubiera podido sacar a esta cumbre. Bueno, una cuña, el presidente Santos nos contaban personas muy cercanas a él, y para nadie es un secreto, que es un triunfo que aquí pasó desapercibido. Él fue uno de los grandes artífices de esta reconciliación entre Obama y Castro. De hecho, él nos contaba en una entrevista esta semana previa a la cumbre en Bogotá que la labor, digamos, de relojero suizo que él hizo, porque es muy amigo de los dos, es decir, Obama, por todo lo que implica la vecindad y toda la relación con Colombia y Estados Unidos, pues nos dicen el Israel de América, y la relación con el presidente Castro es muy cercana, pues tan cercana es que los diálogos de paz se desarrollan en La Habana. Es decir, esa cercanía le sirvió a él como una ventaja estratégica para poder, no digo que fue el gran artífice, pero sí fue determinante. E inclusive hablando con personas del gobierno cubano, nos decían eso, nos decían, el presidente Castro oye mucho al presidente Santos, y Santos tiene una gran capacidad política para negociar que pues lo hace absolutamente, yo creo que ganador en la sombra en este tema del acercamiento Obama-Castro. No es el único ganador en la sombra, también el Papa Francisco jugó claro, un papel claro, e incluso fue mencionado, y no han querido atribuirse absolutamente ningún mérito, pero se sabe que la Cancillería panameña y Juan Carlos Varela también jugaron un papel. De hecho, la canciller anunció hace meses, antes de que Estados Unidos y Cuba anunciaran su deshielo en las relaciones, que Cuba venía a la Cumbre de las Américas. La Cancillería hizo un viaje a Cuba que fue criticado por algunos sectores de oposición y resultó exitosamente en lo que ha sido una cumbre histórica. Hemos dicho toda la semana, ya es un lugar común que la cumbre es histórica. Varios de ustedes han cubierto otras cumbres y yo quiero saber qué tan histórica desde el punto de vista periodístico fue. A mí me da mucho miedo el adjetivo histórico, ¿no? Sí. Digo, cuidado, porque cada semana pasan cosas históricas. Y hay un partido de fútbol Barcelona-Madrid y es histórico, siempre, el partido del siglo, ¿no? ¿Este programa es histórico? Pues seguramente también. No, pero dicho esto, si hay alguna cumbre de las que han ocurrido, de las cumbres de las Américas, y yo diría de las que yo he cubierto, que no he cubierto ninguna de las Américas, pero he cubierto cumbres europeas, del G20, pudiera merecer el calificativo de histórica, sin duda es esta, porque histórica en ya el solo hecho de que se reúnan dos presidentes de Estados Unidos y de Cuba, que no había ocurrido desde hacía más de medio siglo, bueno, ya lo sitúa en una perspectiva de la historia, ¿no? Histórica, por lo tanto. Es histórica por esa foto histórica y ese momento histórico, pero queremos ver qué hay dentro, cuáles son las anécdotas y los momentos que vale la pena que usted conozca, porque los periodistas siempre vivimos el otro lado de la historia para poder llevárselos a ustedes. Quédese aquí en Radar en Vivo, venimos con más.